Buenas noches, Edith. Buenas noches, profe. Mm, Para unos minutitos en lo que se incorporan los más compañeros, un minutito y comenzamos la Ok, sesión. está bien. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona de este módulo de Derecho Constitucional. Me permitiré presentarme, soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Civil, tengo una maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Tengo algunos diplomados, algunos estudios de educación continua y me he desempeñado en la iniciativa privada como abogado litigante. Me desempeñé con el cargo de abogado general de la Universidad de La Salle Bajío, en ese entonces, como subdirector de campus, como director de normatividad universitaria, miembro del Consejo Universitario y secretario del Tribunal de Asuntos Estudiantiles. También, pues, en la labor de docencia desde el año 2000 a la fecha, 25 años en la Universidad de La Salle, como les decía, en el campus campestre en León, en la ciudad de Salamanca, en la Universidad de La Salle en Cancún, eh, para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, para la Universidad de Guanajuato, para el Instituto de Justicia Administrativa. Y en el sector público, pues me he desempeñado, además como asesor jurídico con 3 gobernadores. En su momento también fui asesor jurídico con 2 rectores de la universidad y como secretario técnico del gobernador. Y también me desempeñé como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y también como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado propietario en la cuarta sala. Y bueno, actualmente estoy en retiro. Y bueno, pues este camino que he recorrido me permite identificar esos aspectos de este derecho constitucional que, bueno, pues vamos a estarlas exponiendo a lo largo de este módulo. Y antes de empezar, bueno, les agradezco realmente que se hayan tomado este tiempo de estar participando en esta primera sesión síncrona. Primeramente, Dios, el siguiente domingo tenemos una segunda sesión viendo algunos aspectos técnicos. Nos pide la coordinación y bueno, yo les invitaría, si tuvieran la oportunidad de presentarse, decirnos, bueno, compartirnos a qué se dedican o algo que nos quieran estar comentando referente a en lo que trabajan o cuál es su expectativa de la licenciatura, así algo muy, muy breve y que tuvieran a bien compartirnos. No sé quién quisiera comenzar. ¿Quién dice yo? Sergio, Edith, Azucena. Edith, ya que insistes, adelante. Abre tu micrófono, por ahí está apagado, si me hicieras favor. Mm, que nos podrías compartir, creo, está silenciado tu micrófono. ¿Lo podrías abrir? Déjame ver. Cierto, profe. ¿Ya está? Listo, adelante. Ok, Te gracias. escuchamos. Decía, buenas noches. Mi nombre es Edith Medrano Martínez. Vivo en el estado de Hidalgo y amo esta carrera. Mi expectativa con esto es primero abrir todos los conocimientos, maximizar más bien los conocimientos
y aprovechar las oportunidades que me dan los profesores. Expectativas, pues es justamente eso. Obviamente entramos a la carrera con una visión, ¿no? Que es como llevar el enfoque, bueno, en mi caso ayuda a aclarar ciertas cuestiones que no tenemos muy claras. Para mí la educación en esta materia es fundamental en todos los aspectos, entonces voy con mucho entusiasmo y espero que todo vaya para muy bien en el transcurso que tengamos la oportunidad de coincidir. Es todo, profe. Muchas gracias, Edith, bienvenida y claro que sí, buscaremos ahí la manera de coadyuvar en esta expectativa y que te motivó precisamente a cursar esta licenciatura, que es algo que comparto contigo, es muy bonita y hay una gran proyección y una gran satisfacción personal y labor social que se puede estar realizando. Muchas gracias, Edith. ¿Quién más? Azucena, Sergio, Esmeralda. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Sergio, buenas noches. Muchas gracias, buenas Órdenes. noches. Bueno, pues mi nombre es Sergio, yo soy contador público y las leyes, más que nada, como contador, pues las interpretaciones de las mismas en cuestión en el tema fiscal, pues para un contador, pues es muy sustancial, ¿no? Y entonces, es por ello que me he animado, pues, a estudiar la carrera de Derecho, porque precisamente es buscar también la defensa fiscal ante las autoridades, ¿no? Que muchas de las veces, pues sí cometen arbitrariedades, pero pues habrá que hacérselas saber. Y principalmente, pues, es porque siempre me ha gustado estudiar y estoy aprovechando al máximo este nuevo periodo que tengo, que la oportunidad que se me presenta, y pues principalmente para servir a los demás. Esa es la visión que yo tengo. Muchas gracias. Al contrario, excelente, Sergio, Sí. eh, con esta carrera de contador público y qué mejor estarlo complementando con la abogacía. Y efectivamente, como bien lo comentas, hay muchos de los actos de autoridad a cargo de la autoridad fiscal que no encuadran precisamente en ese principio de legalidad y que adolecen precisamente de varias situaciones y que podríamos estar demandando la nulidad del acto administrativo emitido a cargo de la autoridad. Precisamente también espero si se da la oportunidad, colaboro también en otro módulo que es Derecho Procesal, Administrativo y Fiscal, y también veo algunas Mm. herramientas en materia procesales y defensa al contribuyente y algunos otros aspectos que también me tocó resolver de naturaleza fiscal cuando estuve en el Tribunal de Justicia Administrativa, precisamente contra algunas de las autoridades recaudadoras y algunos aspectos donde también estuve relacionado y también en juicios con el Servicio de Administración Tributaria. Vamos a ver algunos aspectos también muy interesantes que te van a ser de gran ayuda. Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted, maestro. Contrario, no sé si nos quieran comentar algo, Azucena, Esmeralda. Si quieres, yo. Adelante, Azucena, te escuchamos. Bueno, me llamo Susana Baño de fútbol, Mm. entonces yo ya tengo una profesión y la verdad yo creo que escogí derecho porque mi trabajo es muy demandante, entonces necesitaba una carrera que se pudiera estudiar 100% en línea y que a mí me atrajera la idea de estudiarla 100% en línea. Yo tengo muchos conocidos que se desempeñan en el área del proceso penal, entonces como que estoy muy en contacto con ellos y en parte fue recomendación de ellos, en parte fue estudiar cosas sobre la carrera, en parte creo que nunca está de más tener conocimientos jurídicos en el día a día. Actualmente creo que estoy aquí para aprenderlo, no sé si en algún momento de mi vida lo llegue a ejercer, pero creo que nunca está de más tenerlo aquí y utilizar el tiempo en algo productivo. Ujú. Excelente, Susana, y qué bueno que lo compaginas y bueno, pues es una muy buena opción el estudio del derecho y efectivamente es importante que te involucres porque a final de cuentas el derecho lo encontramos en cada cuestión cotidiana y hay muchísimas disciplinas, muchísimas áreas en donde puede estarse dividiendo o subdividiendo el derecho económico, el derecho ambiental, el derecho académico, el derecho deportivo. Hay distintas ramas y disciplinas en las cuales puedes estar colaborando. Si lo hubiera dudas, entonces, pues bienvenida al gremio, ¿verdad? Qué bueno, un gusto, Susana. Muchas gracias.
Esmeralda, Vanessa, tengo 16 años y bueno, estoy muy motivada. ¿Me permites? Déjame leer el mensaje que nos estás poniendo aquí. Dice, perdón. Dice, hola, buenas noches, mi nombre es Esmeralda Vanessa, tengo 16 años y bueno, estoy muy motivada con esta carrera, son mis primeros módulos y este es uno de mis favoritos. Qué bueno, Esmeralda, muchas gracias. Gracias por estar aquí, compartir esa sesión síncrona y bueno, sí, efectivamente es muy importante este derecho constitucional. Ahorita les voy a estar explicando algunos aspectos de manera genérica y también de manera complementaria en la siguiente sesión. Y si me lo permiten, muchas gracias, Esmeralda. Esta sesión, este módulo, perdón, que inició este lunes 1 de septiembre y que concluye el miércoles 24 de septiembre, tiene bastantes implicaciones en el entendido de que el propósito de este módulo de Derecho Constitucional, pues es identificar los elementos que conforman el Estado mexicano. Nos referimos, pues, que en el derecho constitucional encontramos la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, el sistema jurídico mexicano. Es decir, si quisiéramos ver cómo funciona el Estado mexicano, pues necesitamos acudir a nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Ahí encontramos, perdonando esa analogía, ese paralelismo, como si fuera un manual, si tú quisieras ver cómo funciona un equipo eléctrico y que tiene un manual de operación, manual de funcionamiento, donde viene todos los componentes que integran ese dispositivo, pues lo encontramos también de manera similar pues en nuestra Constitución, perdonando la burda comparación. De tal suerte que ahí encontramos todos los elementos que integrados de manera conjunta pues le dan vida a ese electrodoméstico, pues de tal manera que también el Estado mexicano pues se integra por 31 entidades federativas y la Ciudad de México, entidades que deciden unirse. La palabra federarse quiere decir unirse. Entonces son entidades que se están uniendo para formar unos poderes que emanan de la unión, los poderes que emanan de esa unión, de las entidades que se unen para formar un nuevo Estado llamado Estados Unidos Mexicanos. Los Estados Unidos Mexicanos, que es la denominación oficial de nuestro país, que no es México, pero sí es los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, de esa unión, de esas entidades que son autónomas en su régimen interior, pero subordinadas o supeditadas a una entidad superior que se llama los Estados Unidos Mexicanos, de la cual emana una división de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, en donde se define claramente en nuestra Constitución cómo se integran esa división de poderes. También nos habla de 3 ámbitos competenciales, nos habla de 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Y en cada uno pues veremos un ámbito competencial, la competencia federal, la competencia estatal y la competencia municipal. ¿A qué me refiero con esto? Pues que habrá autoridades, habrá leyes de el orden federal, del orden estatal y del orden municipal. Y en el orden federal y en el orden estatal, en los estados de la República, como en la Federación, pues hay una división de poderes: un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Un ejecutivo federal, la Presidencia de la República, que es la titular de la Administración Pública Federal, que puede ser centralizada: Gabinete Legal, las Secretarías de Estado, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación Pública, de Salud, etcétera. Es la Administración Pública centralizada. Y la Administración Pública descentralizada, o también llamada paraestatal, son algunas dependencias o algunas entidades que se dedican a atender un tema técnico en particular, en específico. Por ejemplo, algún tema funcional operativo en específico, como puede ser temas energéticos, temas de salud. Me refiero, por ejemplo, a Comisión Federal de Electricidad, al IMSS, al ISSSTE, ¿sí? Fondo de Cultura Económica. Es decir, son entidades creadas ex profeso para atender un tema en particular de manera técnica, de manera operativa, funcional. ¿Sí? Y encontramos, pues, este Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, CFE, Pemex, etcétera. En esa misma figura, a esto se le llama gabinete ampliado. Gabinete legal, las secretarías de Estado; gabinete ampliado, las dependencias o entidades, que son las paraestatales. Y esos son parte de la administración pública federal. Y lo mismo ocurre también a nivel estatal,
que tenemos una gubernatura, gobernador o gobernadora, y es la titular de la administración pública estatal, que puede ser centralizada, las secretarías, y descentralizada, las paraestatales, ¿sí? Pero a nivel local o estatal, no federal. Entonces, tenemos una división de poderes a nivel federal y a nivel local. Un poder legislativo a nivel federal, que es 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, 500 diputados. De esos 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa. ¿Qué es eso de mayoría relativa? Es decir, cada uno de esos 300, un propietario con un suplente, van y solicitan el voto en los distritos electorales, que son demarcaciones o espacios geográficos en los que se divide el país. Como son 300 los que se van a elegir, pues el país se divide en 300 espacios geográficos donde se concentra determinada población y la población elige a la propuesta que considera que es la mejor, ya sea del PAN, PRI, Morena, PRD, bueno, ya desapareció, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, etcétera. El partido político que logre ganar en cada distrito logra meter una fórmula, es decir, un propietario con un suplente. Cuando me refiero a fórmula, me refiero a un propietario y a un suplente. Entonces, son 500 diputados, de los cuales 300 son de mayoría relativa, es decir, en cada distrito electoral se elige a un diputado. Y así tenemos que el partido A ganó tantos distritos, el partido B tantos distritos, el partido C tantos distritos, y así se obtienen los 300 diputados electos de mayoría relativa en cada distrito electoral. Y los restantes 200, para complementar los 500, se eligen por el principio de representación proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, se suma la votación que obtuvieron cada uno de los partidos y en base a eso, proporcionalmente se hace una distribución. ¿Sí? Si decimos, puedo poner un ejemplo un poco burdo. Si decimos, votaron 40 millones de mexicanos para elegir a los diputados. Entonces, con los 40 millones de votos, tenemos derecho a repartir 200 diputados. El partido A obtuvo 15 millones, ¿cuánto les tocan? Entonces hacemos una reglita de 3 y comienza a hacer unas asignaciones. Claro, es un poco más complejo que esto, porque también hay que buscar otros principios y otros aspectos como la paridad de género, que no haya una sobrerepresentación, que haya una distribución proporcional pues de los votos y que sea representativo realmente la integración de la Cámara. Y entonces ya se conforman esos 500 diputados a nivel federal y 128 senadores. Esos 128 senadores son 64 de mayoría, es decir, en cada estado de la República, 31 y la Ciudad de México, o sea, 32, en cada estado de la República se eligen 2 senadores. El partido político que gana en un estado mete 2 senadores. Por ejemplo, en Guanajuato ganó Morena, Morena metió 2 senadores. En Aguascalientes ganó el PAN metió 2 senadores. En Coahuila ganó el PRI metió 2 senadores. Y así podemos recorrer toda la República. Y entonces se encuentran esos 64 senadores que son senadores de mayoría. Otros 32 senadores se integran por el principio de primera minoría. Esto quiere decir que es el partido político que quedó en segundo lugar. El partido político que en la votación quedó en segundo lugar mete un senador por cada estado de la República. Por ejemplo, en Guanajuato quedó en segundo lugar el PAN, pues el PAN mete un senador. En Aguascalientes, vuelvo a mencionar, Morena quedó en segundo lugar, Morena mete un senador. Y así podemos recorrer toda la República y ya tenemos integrados los primeros 64, 2 por cada estado de la República, el partido que ganó, los siguientes 32, el partido político que quedó en segundo lugar, y los últimos 32, para lograr los 128, son de representación proporcional o plurinominales, que es muy similar a los diputados. Se hace la repartición con base en el porcentaje de votos que obtuvieron los partidos políticos y en base a eso se entregan los senadores correspondientes. Y todos son en fórmula. Me refiero a un propietario con su suplente. Si algo le llega a pasar al propietario o decide solicitar licencia, pues el suplente se presenta a la Cámara y rinde la protesta de ley.
y entonces son los 128 senadores. Oiga, pero me queda un poco confuso. Nos habla de diputados y senadores, como que de qué se encargan o por qué son diferentes. Bueno, pues ambos hacen leyes, sin lugar a dudas. Los diputados duran 3 años y los senadores duran 6 años en el cargo. Los diputados básicamente se encargan de la política interior, los asuntos económicos y de la política interior básicamente, en tanto que los senadores se encargan más asuntos de política exterior, tratados internacionales, ratificación de o nombramientos de embajadores y cónsules, pero también atienden de manera conjunta algunos temas con la Cámara de Diputados, pero básicamente los temas de derecho económico los atiende la Cámara de Diputados. Me refiero al presupuesto, ley de ingresos, egresos, etcétera. Entonces, eso lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hay 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y encontramos pues esos elementos. A nivel federal, el ejecutivo, la presidencia de la República, con una administración pública centralizada y descentralizada, gabinete legal y ampliado, un poder legislativo bicameral, 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 500 diputados, 128 senadores, y un poder judicial que precisamente se acaba de cambiar su composición, porque ahora son electos mediante el voto popular los integrantes del Poder Judicial, se integra por 9 ministros, funcionan en pleno. Existe un consejo de disciplina judicial, existen tribunales colegiados de circuito. Eso de circuito están divididos en toda la República Mexicana. Hay jueces de distrito, están por materias penal, civil, administrativo, mercantil, agrario, etcétera, penal. Están todos esos jueces. Y lo mismo ocurre también a nivel local. El gobernador con su gabinete legal y ampliado, un Congreso del Estado, a diferencia del Poder Legislativo Federal, que son 2 cámaras, en los estados de la República hay un Congreso nada más, los diputados locales. Por ejemplo, en Guanajuato hay 36 diputados locales, 22 de mayoría y 14 de representación proporcional, o también llamados plurinominales. Guanajuato está dividido en 22 espacios geográficos o 22 distritos, y en cada uno de esos se elige a un diputado. Y 14 de representación proporcional, que es en base al porcentaje de votación que obtuvieron cada uno de los partidos en las elecciones. Todo esto que les estoy comentando, lo estoy grabando y lo voy a subir para una posterior consulta desde que iniciamos esta sesión, para que después la puedan estar consultando, y también de manera complementaria les he estado subiendo y les voy a subir material adicional, y también estoy a la orden, ya sea en el mensajero, ya sea en correo electrónico, que me puedan consultar precisamente para atender cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta. Entonces, todo este organigrama que les estoy diciendo, esta organización que les estoy presentando, viene en la Constitución. Es, como les decía, ese diagrama de funcionamiento o de operación del Estado mexicano. 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel federal como a nivel estatal. No he mencionado el nivel municipal, porque en el ámbito municipal no hay división de poderes. Hay un solo poder que se llama ayuntamiento. Y en el ayuntamiento se concentran las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, pero no hay una división de poderes. No podemos decir, es que el presidente municipal es el ejecutivo. No, principalmente hacen funciones ejecutivas, pero no hay una división de poderes. ¿Sí? Ahí se integra el cabildo, que es un cuerpo colegiado integrado por varias personas, presidente municipal, síndicos y regidores. En la Ciudad de México es distinto, porque está en un proceso de convertirse en la entidad federativa número 32, en el estado 32. Pasó de ser el jefe, el delegado, perdón, el regente capitalino, jefe de gobierno, está prácticamente en proceso de convertirse en gobernador como tal. Y las delegaciones, pues, pasó a convertirse en las alcaldías. Ahí todavía hay una persona, pero posteriormente se pretende que sean ya municipios, esas 16 delegaciones de la Ciudad de México. Entonces está en ese proceso, ¿sí? Y todo esto lo encontramos, ¿en dónde? En la Constitución
de los Estados Unidos mexicanos. Ahí vamos a encontrar pues cómo se integra, cómo se designan, cuáles son las facultades de los órganos de la federación, todos los aspectos fundamentales. Y es muy importante el derecho constitucional porque a partir del derecho constitucional vamos a ver cómo se desprenden otras disciplinas, me refiero, derecho penal, derecho civil, derecho familiar, derecho agrario, derecho laboral. ¿Cómo que de la Constitución se desprenden las demás disciplinas del derecho? Claro que sí, porque hay varios artículos de la Constitución que regulan distintas materias y de ahí se refieren o de ahí emanan estas ramas del derecho. Me explico y les pongo ejemplos. Al artículo 27 constitucional nos habla de el campo, nos habla de la agricultura, ¿sí? Entonces, ahí vamos a encontrar una rama del derecho que es el derecho agrario. Y de ahí, de ese artículo, se divide o emana, mejor dicho, no se divide, emana una ley que se llama la ley agraria. El artículo 123 constitucional nos habla de las relaciones laborales. Tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B, ¿sí? Uno nos habla de los trabajadores de la iniciativa privada, por decirlo de alguna manera, y otra nos habla de los trabajadores al servicio del Estado, el apartado B. Y ahí, por ejemplo, de ahí se surge una ley federal que es la Ley Federal del Trabajo, y de ahí surge pues el derecho laboral. Y así podemos encontrar, por ejemplo, el artículo 3º y el artículo 5º que nos habla de la educación, de las profesiones, y de ahí surge, por ejemplo, el derecho educativo. Y ahí vamos encontrando, por ejemplo, en el artículo 17 constitucional, en el artículo 21 constitucional, y de ahí vamos encontrando el derecho penal. Y vamos encontrando, pues, que de todos esos artículos van emanando distintas ramas, distintas disciplinas de las cuales se va a estar regulando, ¿sí?, en nuestro derecho mexicano. Entonces, lo que se pretende lograr con este módulo es que conozcamos, pues, y es lo que ustedes ya están realizando, un estudio de las constituciones que ha tenido México, las evoluciones que ha tenido todo su sistema jurídico, hasta llegar a consolidar el sistema que tenemos hoy en día, en donde existen 3 órdenes de gobierno, existen división de poderes y existen atribuciones y competencias de todo el Estado mexicano. Lo que se pretende, entre otros aprendizajes esperados, es que conozcan pues este concepto del derecho constitucional, el origen y contexto histórico de nuestra Constitución, el proceso de reforma a la Constitución. Recuerden que el proceso de reforma a la Constitución pues es el proceso legislativo ordinario, que presentan una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, iniciación de la vigencia. Esas fases del proceso legislativo para crear una ley. Pero cuando vamos a crear o cuando vamos a reformar la Constitución, tiene que estar el constituyente permanente, que es, además de la aprobación de la mayoría de las 2/3 partes de ambas cámaras, se requiere la aprobación de la mayoría de los congresos locales, de las legislaturas de los estados. Y entonces ya se publica en un medio oficial que es el Diario Oficial de la Federación. También si se fuera a reformar la constitución de cada estado, pues tiene también su periódico oficial y se tiene que hacer por el procedimiento. Por ejemplo, si llegara a haber una reforma a la constitución de un estado, tiene que ser una votación de las 2/3 partes del Congreso local, más la mayoría de los municipios. Por ejemplo, Guanajuato tiene 46 municipios, la mitad son 23, pues se requeriría 24 municipios para que de manera conjunta con la votación de las 2/3 partes de los diputados del Congreso se reformara la Constitución del Estado de Guanajuato, por ejemplo. Y para que se reformara la Constitución Federal se requeriría la aprobación de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, más el 50% más 1 de los estados de la República. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No sé si sea lo suficientemente confuso, no sé si sea claro. ¿Qué les parece? ¿Cómo van ustedes? Pues yo me ¿Vamos bien? siento bien de lo que ha comentado, porque lo vimos precisamente en las primeras lecciones, ¿verdad? Vimos ahí pues cómo se reparte la Constitución, las constituciones que hemos tenido desde 1824, empezando con la Constitución de Cádiz, es de lo que me acuerdo.
y hasta llegar pues esta la de 1917. Más o menos lo que he explicado, más o menos yo lo he entendido así. Perfecto, así es correcto, muy bien, Sergio, es correcto. Efectivamente, hemos tenido distintos textos constitucionales, entre ellos la Constitución Española de Cádiz de 1812, los Sentimientos de la Nación, la Constitución de Apatzingán, la Constitución Federal del 24, las 7 leyes del 36, las bases orgánicas del 43, otras bases, lo que es el Acta Constitutiva del 47, la Constitución del 57 y la actual Constitución de 1917, cómo ha ido evolucionando nuestra Constitución. Y bueno, pues eso es lo que se pretende para que veamos ese devenir, ese crecimiento. Como les digo, esto viene repartido en 3 unidades. Para que se tenga acreditado este módulo deben tener una calificación mínima de 70 y funciona a partir de retos. Y tenemos esos 24 días naturales para estarlo respondiendo. Y rápidamente les comento, porque seguiremos en la siguiente sesión abordando temas. Son esos 5 retos. El primer reto, pues, es cómo entendemos la Constitución y la forma en cómo la vivimos, que es un cuestionario que ustedes, pues, ya lo estuvieron realizando, que es la lección 1 y la lección 2. Viene el reto 2, que es el constituyente permanente, que es un envío, donde ustedes tuvieron que haber hecho ese diagrama de flujo de las fases del proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, sanción, iniciación de la vigencia. Y de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Federal, que además de la aprobación de ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, la aprobación de la mayoría de los congresos de los estados, y ubicar un ejemplo de reforma a la Constitución Federal. Eso también es lo que viene en el reto 2. En el reto 3 es el caso Marbury contra Madison, que es una lectura, es participar en un foro. Por ahí participé en el foro, puse algunos mensajes, algunas instrucciones, hay que leerlo, y en donde pues hay que emitir una opinión, hay que hacer una presentación, hay que estar haciendo una retroalimentación sobre esos temas, porque este foro, este caso de Marbury contra Madison, es importante en el tenor de que nos va a hablar también de varios aspectos. Uno de ellos es la supremacía constitucional y también a quién le compete interpretar la Constitución. Y también nos habla como una pirámide, teóricamente hablando, una pirámide, la pirámide de Kelsen, cuáles las normas que están en el punto más alto y cuáles son las normas que se van derivando de estas, y que las normas inferiores no pueden prever cuestiones contrarias a lo que prevé la norma superior. Esa es la supremacía constitucional, que también está consignada en el artículo 133 de la Constitución. En el reto 4 nos habla sobre los derechos humanos y la Constitución, en donde lo que se busca, entre otras cosas, es que identifiquen alguna nota, alguna noticia, y en donde tienen aplicación los derechos humanos. Yo les recomiendo que entren al portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, scjn.gov.mx, y ahí hay algunos temas que los abordan y ven cómo se ha dado cuenta de distintos temas, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho al aborto, lo que es la prisión preventiva oficiosa, lo que es el principio de legalidad, lo que es el tema, por ejemplo, de los personas de Ayotzinapa, los desaparecidos, el tema de Israel Vallarta, una persona acusada por secuestro y que estaba todavía con prisión preventiva. Hay varios temas que pueden estar ahí de manera interesante y que los pueden ubicar en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo pueden traer como un ejemplo que les puede servir para el reto 4. En el reto 5 es un cuestionario sobre los 3 órdenes de gobierno. Y precisamente en el reto 6, que nos habla de la inconstitucionalidad y controversias, en donde precisamente tienen que leer una acción de inconstitucionalidad que resolvió el ministro Alberto Pérez Dayán, emitir una opinión sobre esa lectura, sobre las páginas que ahí mismo se establecen, y hacer un cuadro comparativo de 2 instrumentos que se tienen, que es la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Pregunta Esmeralda. Hola, buenas noches. Dice, entonces nuestro país ha evolucionado por medio de nuestra Constitución desde 1812 con la Constitución de Cádiz hasta la Constitución de 1857. Nuestra Constitución es la ley superior y, como dijo, las demás leyes emanan de esta.
Es decir, son los antecedentes constitucionales, Esmeralda, efectivamente, y en algunas cuestiones se han mantenido y en algunas se han modificado. Por ejemplo, anteriormente, el periodo presidencial se tenía de 4 años, se modificó y se estableció el sexenio. De hecho, en la Constitución del 57 se manejaba el periodo presidencial de 4 años y el primer periodo sexenal se dio a partir de la presidencia de el general Lázaro Cárdenas del Río. El general Lázaro Cárdenas fue el primer sexenio. Y bueno, hay varios temas que así se encuentran en ese sentido. No sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta, algún comentario al respecto. ¿Cómo se han sentido? ¿Tienen alguna duda en concreto respecto de alguno de los temas? Todo bien. Yo me siento Adelante, Edith. bien, solo que sí voy un poco lenta porque me gusta mucho como desmenuzar mucho cada tema. Ahorita, por ejemplo, con el caso Madison, sí estoy leyendo lo que me ha mandado, pero además de eso, adiciono otros artículos para poder dar una explicación más amplia o yo tener un conocimiento más amplio, ¿no? Tal vez la explicación mía es muy objetiva y tal vez no es tan amplia, pero sí me gusta como el conocimiento un poco más extenso y me tardo un poco en cada tema, pero es por esa razón. Perfecto. No, no hay ningún problema. Al contrario, es importante que tengamos y que desarrollemos ese hábito por la lectura, que podamos ir más allá de lo que está. Este, y bueno, sí, totalmente de acuerdo. Muy, muy buena la postura que comentas. Y comenta Esmeralda, ¿se puede utilizar una noticia, aunque no sea de la Suprema Corte? Claro que sí, yo le recomendé de la Suprema Corte, pero puede ser una noticia cualquiera de otra índole, y nada más sí es importante ver cómo se aplicó el control constitucional a través de los tribunales, e incluso si hubo aplicación en materia de tratados internacionales al respecto. Entonces puede ser, hagan mención, esta es la noticia y este fue el impacto, hubo violación, hubo protección a los derechos humanos, así intervino el Poder Judicial, hubo protección, hay derechos humanos que están consignados de manera de tratados internacionales, sí, son estos, por ejemplo, el derecho a abortar de la mujer está consignado en este otro tratado internacional de Belém do Paraná, y ahí viene consignado, está este derecho, la Corte se ha pronunciado, bla, 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 y me hacen ese estudio sin problema. ¿Sí? Y sí, como bien comenta Edith, regresando poco, es importante que tengan ese hábito, que lean, que se enteren lo que ocurre en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro acontecer diario, de nuestras autoridades, y que se involucren. Eso es un aspecto también muy importante de la abogacía, que estén atentos de lo que ocurre en nuestro sistema jurídico mexicano, en nuestro orden de gobierno federal, estatal y municipal, y que sepamos cómo actúan precisamente los servidores públicos. Los servidores públicos tienen un marco de actuación. El marco de actuación, es decir, lo que pueden hacer, está regulado por un principio que se llama el principio de legalidad. La autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le prevé o le establece. No pueden hacer más de lo que dice la ley, ni pueden hacer menos, porque podrían estar incurriendo en un exceso, en un abuso de poder, o podrían estar incurriendo en omisiones y en responsabilidades. En tanto que el gobernado, el ciudadano, nos dice ese principio de legalidad, si no le está prohibido, se entiende que está permitido. Entonces, es el marco de actuación que tiene la autoridad por un lado y el ciudadano por el otro. Y bueno, pues es a grosso modo este panorama que les quería estar comentando. Nos dice Esmeralda, si en mi caso también voy algo lenta por algunos inconvenientes, además también me gustaría pues investigar más de lo que viene en las lecciones, pero estoy tratando de ponerme al corriente. Adelante, lo importante es que no dejen el tema y que se den su tiempo, se den ahí, como que dicen coloquialmente, la maña para que lo logren realizar. Cuentan con todo mi apoyo, cualquier duda, estoy a la orden. Y mucho ánimo y felicidades por estar cursando esta licenciatura. Tienen todo mi reconocimiento.